Shirley tenía problemas para concentrarse mientras ella pesadamente caminaba hacia la zona detrás del escenario. Los ecos de su sesión con las dos potrillas todavía resonaban en su cabeza y ella se deleitaba. El inicio de la sesión había sido todo lo esperado, pero la parte intermedia había dejado mucho que desear. Al final, sin embargo, salvó todo lo demás. ¿Y de qué manera? Ella no sabía dónde habían encontrado la energía o la fuerza de voluntad, pero esos últimos gritos, el choque de sus cuerpos cuando su carne se disolvía, todo había sido tan excitante. Shirley tembló y se estremeció solo al recordarlo. Ella trataba de caminar en línea recta, pero simplemente no podía hacerlo. Analizando sus propios sentimientos, ella se dio cuenta de que las sensaciones que corrían por su cuerpo no eran muy diferentes de las que había sentido durante una de sus muchas aventuras sexuales donde había participado durante sus años más salvajes. Una pequeña voz en el fondo de su mente consciente le decía que debía estar perturbada por esta noción, pero la parte dominante de su psique se mostraba inflexible, diciendo que era completamente normal. Después de todo, esas potrillas le habían hecho pasar una gran injusticia, y ella le estaba haciendo un favor a la comunidad al eliminar su influencia tóxica del mundo. Era natural sentirse bien sobre un trabajo bien hecho. Le tomó a la yegua unos momentos para notar que había dejado de caminar y ahora estaba apoyada fuertemente contra una pared del escenario mientras jadeaba. Gotas de sudor corrían por su cuerpo. Tomando una respiración profunda, finalmente recuperó la compostura, apartándose para girar en la última esquina que la separaba de su destino. Casi de inmediato vio al único pony trabajando en el área detrás del escenario, Snails. El potro con crin color aguamarina y pelaje dorado no era consciente de su presencia, preocupado como estaba en su tarea de desenredar varias cuerdas anudadas. Verlo allí le dio a Shirley sentimientos encontrados acerca de todo esto. Por un lado, él era probablemente uno de los alumnos menos perturbadores de su clase. Seguro, era un idiota total, pero al menos tenía la decencia de no interrumpirla constantemente. Pero por otro lado, su flagrante falta de inteligencia le daba una actitud inocente que Shirley le encantaría romper. Pero la obra no era muy larga y no siempre tenía el tiempo suficiente para hacer las cosas que ella realmente quería hacer. Con un suspiro, ella sacudió la cabeza, resignándose a sus planes originales. Iba a ser muy rápido para sus gustos, pero al menos había encontrado la forma de conectarlo a él con los eventos de la obra, incluso aquí detrás. «Oh, Snails», dijo ella dulcemente, «creo que es hora de que vayas a tu posición». Snails miró a su alrededor con confusión y le respondió. «Oh, hey, señorita Shirley», dijo torpemente el potro. Las cuerdas se atascaron y yo estaba...». En ese instante comenzó a ser interrumpido por Shirley, cuando ella empezó a empujarlo suavemente en la dirección opuesta a la que ella había venido. En ese instante Shirley dijo lentamente, pronunciando cada palabra con cuidado, lo siguiente. «Ahora, Snails, sabes muy bien lo que te dije. Después de la pausa, necesito que sostengas la cuerda sobre la X». «La cuerda sobre la X», repitió Snails. Pocos metros más adelante, algún pony había pintado una X de color blanco y grande en el suelo del escenario, y una larga y gruesa cuerda estaba colgada en el techo justo encima de ella. Snails fue a pararse sobre la marca sin ninguna duda y agarró el extremo de la cuerda con sus dientes. Shirley asintió con la cabeza y el pecho de Snails se hinchó de orgullo. Casi hizo sentir pena a Shirley. Casi, pero no del todo. Ella apoyó su oreja contra la pared gruesa que separaba el escenario de la zona detrás del escenario, tratando de escuchar la escena. Ella apenas podía distinguir a dos ponis que hablaban entre sí, y aunque no podía entender lo que decían, le dio una idea aproximada de la situación actual en el escenario.
Por enésima vez iba a castigarse a sí misma por extender su diversión por mucho tiempo y deleitarse en las consecuencias de la misma, hasta que se dio cuenta de que llegó en el momento preciso. Si ella seguía así, iba a arruinarlo tarde o temprano, y ella lo sabía. Hizo una nota mental para cumplir con su agenda más rigurosamente a partir de ahora, confortada por el hecho de que había conseguido completar casi la mitad del show sin mayores incidentes. Cerró los ojos mientras escuchaba los sonidos que llegaban a ella a través de la pared. Con su imaginación creó la escena en el interior de su cabeza. Vio a Sweetie Belle y Apple Bloom peleando sobre lo que deberían hacer a continuación. Vio al rey denegar todas las ideas que se le ocurrían a su caballero restante, y la vio finalmente declarar que ya era suficiente, que necesitaba una buena noche de descanso para reflexionar. Ella presenció al rey maldiciendo al sol por estar tan alto en el cielo. La sintió alcanzar una cuerda que estaba escondida en algún lugar de la oscuridad por encima del escenario. La vio tirar hacia abajo con todas sus fuerzas. Y entonces el sol bajó del cielo. Mientras descendía, el potro técnico en la cabina arriba de las tribunas encendió la mayor parte de las luces, mientras la orquesta empezaba a tocar con fuerza. El lamento del rey había comenzado. Los ojos de Shirley se abrieron tan pronto escuchó las primeras notas. Levantó la mirada al instante. El mundo pareció ralentizarse cuando la maestra vio una enorme luz, el sol, bajar desde el techo, exactamente encima de la X que había pintado. Snails también lo vio. Él tiró de la cuerda en su boca desesperadamente, preguntándose por qué no funcionaba en ese momento, por qué no le permitía bajar suavemente el reflector como había hecho antes. Su único pensamiento consciente era tratar de no decepcionar a su maestra y a los demás ponis en momentos cruciales, así que él siguió tirando de la cuerda, pero no se movía, y el reflector no reducía la velocidad. Momentos antes del impacto, tanto Shirley como Snails bajaron la mirada y se observaron a los ojos. Shirley pronunció la palabra adiós y esbozó una sonrisa, pero la palabra se perdió ante la música. Snails se quedó mirándola con confusión. ¿Por qué? ¿Por qué estaba sonriendo? ¿Por qué estaba quedándose allí? ¿Por qué ella no...? Y de repente el reflector cayó sobre el pote. Pequeñas piezas de cristal se dispersaron por el suelo y volaron por los aires cuando la música alcanzó un crescendo. Para Shirley se veía como una explosión a cámara lenta de pequeños y brillantes cristales que caían alrededor del joven potro, ocultándolo temporalmente de sus ojos. La combinación de la música orquestal y la repentina nube de diminutos fragmentos de vidrio era simplemente demasiado para el alma romántica de Shirley, y ella derramó una sola lágrima ante la belleza de todo. El mundo finalmente regresó a su velocidad habitual cuando los pequeños trozos de vidrio tintinearon sobre el suelo y la orquesta dejó de tocar. Finalmente ella podía admirar el fruto de su trabajo, la forma en que el cuerpo roto de Snails yacía debajo del enorme reflector. Mayormente fue aplastado de la mitad para abajo. Incluso la parte superior de su torso tenía cientos de pequeños cortes y laceraciones por todas partes, a pesar de no ser directamente afectado allí por la caída del objeto. Su pelaje normalmente dorado estaba empapado de sangre en muchos lugares. Shirley dio unos pasos adelante para admirar la forma en que un pequeño charco de sangre fluía entre los muchos fragmentos de vidrio en el suelo. Los suplicantes cristales crujían ruidosamente bajo sus cascos. Mientras se acercaba al reflector, comenzó a notar el olor a carne quemada impregnado en el ambiente, y parecía entrar en calor con cada paso que daba. Caminó hacia el otro lado del reflector y finalmente descubrió por qué. Shirley sabía que los reflectores se calentaban bastante, por supuesto, pero no esperaba que el objeto retuviera tanto el calor. Toda la parte trasera de Snails estaba cubierta de carne ampollada y quemada y pelaje ardiente, y se dio cuenta de que todavía estaba encendido. Con un silbido agudo, un parche de piel en la parte posterior de Snails
se encendió rápidamente. Repentinamente, la pequeña llama bailaba juguetonamente sobre el lomo del pony. Shirley lo observaba con fascinación, pero no se atrevió a acercarse más. Ella ya estaba incómodamente caliente de pie allí, a 1 metro o 2 de distancia. La maestra Pony jadeó en shock cuando Snails gimió y abrió lentamente un ojo, mirando alrededor con una voz temblorosa, todavía claramente aturdido. Él respondió: «Señorita Shirley, yo no puedo sentir mis patas. ¿Y a qué huele? Siguió hablando torpemente Snails mientras estiraba el cuello para mirar por encima de su hombro. De inmediato vio una pequeña pero creciente llama, e incluso él era lo suficientemente inteligente para vincularla con el olor horrible que estaba atacando su nariz. ¡Fuego, fuego! ¡Señorita Shirley, fuego!, gritó Snails mientras trataba de arrastrarse, sacudiendo su cuerpo salvajemente con un esfuerzo para escapar, porque él estaba atrapado debajo del reflector y con sus patas traseras fuera de combate. La situación era desesperada desde el principio. Todo lo que logró con sus movimientos erráticos fue avivar las llamas. En cuestión de segundos, varias pequeñas llamas bailaban sobre su cuerpo y él gritó mientras las lenguas calientes de fuego lamían su tierna carne. Más ampollas y forúnculos aparecieron alrededor de las llamas, ya que consumían todo a su alcance. El fuego creció y creció, envolviendo más y más a su cuerpo en un abrazo mortal, con ganas de fiesta ahora que estaba sobre él. El potro dorado gritó cuando los zarcillos ardientes se propagaron rápidamente hacia su cara. Su visión inmediatamente fue absorbida casi en su totalidad por las llamas voraces. El dolor era insoportable, como si miles de pequeñas criaturas mordieran con sus hambrientos dientes y todo el agua de su cuerpo estaba evaporándose al mismo tiempo. Shirley observaba con asombro cómo el espectáculo se desarrollaba ante sus ojos. No esperaba tal show en esta etapa de su plan, pero allí estaba, y era impresionante. Notó cómo varias llamas ya estaban desvaneciéndose, dejando su cuerpo carbonizado. Grietas y fisuras aparecían en su carne seca mientras Snails se sacudía. Él comenzó a golpearse a sí mismo en la cara con sus cascos, haciendo todo lo posible para apagar las llamas que estaban ardiendo allí. Cada golpe dejaba profundas huellas en su debilitada carne hirviendo, pero las llamas no se dejaban conquistar. A lo sumo se retiraban por un segundo, solo para regresar con una venganza. Snails gritó en agonía una vez más y jadeaba por el esfuerzo mientras su vida pasaba ante sus ojos. La pérdida de sangre competía con el fuego para ver cuál de ellos lo mataba primero. Al final, el fuego venció cuando el aire sobrecalentado invadió los pulmones del potro, cantando en el interior hasta que los gritos cesaron. Él jadeó en busca de aire. Cada respiración era como 1000 puñales entrando en su garganta. Su visión empezó a poblarse de manchas borrosas y puntos negros surgieron por todas partes. De repente, por casualidad, las llamas se apartaron un momento y apenas pudo distinguir a Shirley, allí de pie, mirándolo. Y ella estaba riéndose. Se estaba riendo. El potro dejó escapar un sonido áspero y seco cuando las llamas regresaron a su rostro, su vista menguando cuando las lenguas naranjas lo atrincheraron. Si él tuviera fuerzas, podría haber gritado en el momento en que sus ojos explotaron y se derritieron. El fuego inmediatamente reclamó sus cuencas oculares vacías y lamieron el interior de su cráneo, pero él hacía tiempo que se había ido. Shirley tosió y estornudó un par de veces. El olor simplemente era demasiado, incluso para su gusto. Pero ella siguió mirando cómo la cáscara sin vida, antes conocida como Snails, se quemaba. Una pequeña voz en su cabeza le preguntó si podía buscar un poco de agua en caso de que se produjera un verdadero incendio. Pero ella estaba demasiado enfocada en las llamas que no prestó atención a ese punto. Por fin salió ella de su fascinación cuando las últimas llamas murieron, dejando atrás solamente una figura ennegrecida que recordaba más o menos a un pony.
El pánico la atropelló como un camión cuando ella se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Había ignorado su agenda, meros momentos después de que ella había prometido no hacer precisamente eso. Mentalmente ella se golpeó en la cabeza mientras se devanaba los sesos, tratando de recordar dónde se suponía que debía estar en lugar de mirar el hermoso fuego, y la respuesta la tranquilizó un poco. Ella solo había olvidado dejar el disfraz de Snips para la escena final, que era diferente al que había estado usando hasta ahora en el lugar correcto. Ella se encogió de hombros. Él probablemente podía encontrarlo por sí mismo esta vez. Él sabía dónde estaba guardado, no sería un problema. Shirley rió suavemente mientras bajaba las escaleras para ir debajo del escenario, y luego se dirigió a la esquina del ayudante. Por un momento realmente había pensado que lo había arruinado, pero ahora solamente faltaban 3, y ella todavía mantenía firmemente el control. Nada podía salir mal esa noche, nada en lo absoluto.